¿Quiénes son los chinos? ¿Son realmente tan sacrificados y trabajadores? ¿Son promiscuos? ¿Les interesa lo que pasa fuera de su país? La periodista Ana Fuentes, que fue corresponsal en Pekín de la cadena SER, recoge en esta obra, Hablan los chinos, el testimonio en primera persona de ciudadanos que han decidido romper su silencio y hablar de la realidad de su país, su relación con la familia, con el poder, con el resto del mundo. Historias reales de individuos de distinto nivel cultural, distinto poder adquisitivo, que impactan por lo insólito, que emocionan y que ponen fin a muchos clichés. Una obra coral, resultado de una magnífica labor periodística que desentraña los misterios de un país desconocido aún hoy para Occidente. Ana Fuentes, es un placer que estés aquí en Periodista Digital con nosotros presentando tu libro. Gracias. Tú también tenías esa imagen estereotipada de los chinos, de personas infatigables, capaces de sobreponerse a todo, faltos de empatía. ¿Tenías esa imagen y qué pasó después del libro? Pues efectivamente tenía una imagen de personas con las que me iba a costar mucho comunicarme, que íbamos a estar a años luz, ¿no? Que no íbamos a poder conectar, que por razones históricas, políticas, culturales, iba a ser muy complicado tomarme una cerveza con una persona china y charlar a gusto y acortar distancias, ¿no? También tenía en la cabeza los tópicos, pues en principio porque además pensaba que iba a llegar a China y iba a haber muchas más bicicletas, ¿no? Tenían la imagen de estas películas de los cineastas de los años 80. Sí, de los años 80, claro. Claro, y entonces, bueno, al vivir allí 4 años, al investigar, te das cuenta de lo poco que sabes. Eso me sigue pasando hoy, ¿no? Sigo tratando de juntar piezas y de comprender lo que está pasando allí. Pero sí, fui desmontando uno a uno esos tópicos. Me di cuenta de que no eran fríos en absoluto. Les cuesta un poco más el acercamiento físico porque es cultural en toda Asia, pero son muy cariñosos, son muy amigos de sus amigos. Es gente muy tenaz. Si se propone algo, lo hace. Y bueno, no siempre son tan trabajadores. Hay mucho absentismo laboral. No siempre son apocados, hay mucha promiscuidad. Quiero decirte que es un mundo que hay que descubrir con una amplia gama de grises, ¿no? Y tú tenías en ese proceso de descubrimiento una ventaja, que es que precisamente hablas mandarín, ¿no? Con lo cual eso marca una diferencia fundamental entre el extranjero que viaja y no lo habla y el que sí lo habla, que me comentaba fuera de micrófono que eso es una diferencia radical, ¿no? Sí, es una diferencia importante a la hora de querer hacer un trabajo como este, ¿no? Que se trata de opinar yo lo menos posible y estar lo menos presente posible y darles a ellos voz, colocar la grabadora y dejar que vivieran, ¿no? Y un poco documentar esos retazos de vida, de esos pensamientos, lo que quieren hacer, a dónde van, de dónde vienen y cómo lo justifican ellos, ¿no? Es importante por 2 razones. La primera, porque si uno lleva traductor, a veces el interlocutor no está cómodo con una persona de su misma nacionalidad, no sabe bien de qué pie cojea y puede ser un espía o puede ser alguien que le perjudica. El segundo motivo es que los chinos son muy prácticos. Si no les beneficia hablar contigo o no eres su amigo, porque si eres su amigo, vamos, todo se para, ¿no? Hacen lo que sea. Pero si eres una persona desconocida, no tienen por qué jugarse la vida, lo primero, porque recordemos que en China hablar no es gratis. Y no tienen por qué contarte ciertas cosas que tampoco le van a beneficiar. ¿En qué beneficiaba a la empresaria explicarme cómo empezó y las dificultades que tiene la empresa privada allí para sobrevivir con esas empresas estatales que están ultradopadas, ¿no? Cómo conviven esos modelos. No ganaban nada. Entonces, para eso tienes que conocer los códigos, acercarte de forma respetuosa, que no tiene por qué ser la forma respetuosa que tenemos aquí, y compartir tiempo para sacar jugo, ¿no? Y que en una de esas entrevistas pues hablas de, por ejemplo, 2 hijos de millonarios que viven y beben hasta perder el control. Sus familias tienen conexiones con las altas esferas del gobierno y ya han planificado su carrera. Bueno, en ese sentido también hay casos como ese aquí en España. ¿Qué tienen los millonarios de aquí, los millonarios chinos, que no tengan los de aquí? ¿Qué diferencias encuentras a primera vista?
Bueno, como tú planteas, ¿qué tienen esto de los millonarios y los niños de papá, como les llamo yo allí son los fuatai, que son los ricos de segunda generación, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ellos que no tengan nuestros ricos, ¿no? Por una parte, me apetecía mostrar que allí también hay ricos, que hay niños de papá y que no se diferencian muchas veces en sus reacciones de los que existen en Occidente, ¿no? Es gente pues caprichosa, que no necesariamente está conectada con la realidad, que no va a tener que levantarse nunca a las 7 de la mañana y coger el metro y bueno, pues vivir de manera básica para conseguir una casa y montarse una vida. Eso ellos no lo necesitan y mucha gente en Occidente tampoco, ¿no? Entonces, esos puntos de conexión me interesaban, no solamente reflejar, uy, qué raros son los chinos y fijaos qué diferente es todo, ¿no? Me interesaba ver que estamos finalmente de todos hechos un poco de la misma pasta, pero sí hay divergencias, ¿no? Allí la riqueza a menudo está conectada con las altas esferas y con la política. Estos niños son de familia profundamente nacionalista. De hecho, pues uno de ellos, Tim, que era un chico encantador, hablaba muy bien inglés, había estudiado en Canadá, volvió porque, como muchos jóvenes ahora están volviendo a China, porque bueno, ya tienen su título de una universidad prestigiosa extranjera, han hecho contactos, pero es en China donde conocen a gente y pueden mover lo que es el guanxi, que es la red de contactos, ¿no? El acceso a mejores condiciones de vida, a una franja mayor de poder gracias a esas llamadas que uno puede hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues están más conectados con el poder. Ellos no quieren irse de China, quieren, de hecho, que China ocupe un papel predominante en el mundo, creen que es el papel que se merece, tanto por su peso ahora mismo económico como por una razón histórica. Siempre apelan a esos 5.000 años de historia que tiene China. Y bueno, son chicos que hacían reflexiones muy curiosas sobre Occidente, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues mira, en una cena que reflejo en el libro, estábamos conversando sobre muchas cosas, ¿no? Y hubo un momento en que me preguntaron, bueno, ¿tú qué opinas del partido, ¿no? Del Partido Comunista? Ellos no necesariamente eran devotos del partido, pero les hacía mucha gracia que en Occidente se criticara al partido, porque para ellos el sistema occidental, las democracias occidentales, hacen aguas por todas partes, ¿no? Entonces me decían, pero vamos, ¿tú te crees que tenéis una democracia allí? Y en ese momento pues me di cuenta de que uno de los puntos más interesantes del capítulo iba a ser ver cómo nos ven, ¿no? Y una de las imágenes que tenemos también de la sociedad china es que los derechos civiles brillan por su ausencia. Una de las entrevistas es a uno de los pocos abogados que trabajan por los derechos civiles en China. Lo que te comentaba, la imagen que tenemos es que los chinos prefieren comulgar con el sistema antes que rebelarse ante él. Pero al mismo tiempo uno se acuerda de imágenes como las de Tiananmen y eso un poco, y ya esas imágenes no coinciden con el estereotipo. ¿Qué conclusión pudiste hacer después de la entrevista con ese abogado, por ejemplo? Bueno, este abogado es, como dices, uno de los pocos que se dedican a luchar por que los derechos civiles tengan un papel en China. Forma parte de una minoría, porque además, como a muchos otros, se le ha intentado comprar, ¿no? Le han dicho, oye, podemos darte un trabajo mañana en una empresa estatal, vas a hacerte cargo del servicio jurídico y vas a ganar una millonada. Tu familia va a estar segura, vas a estar bien. Entonces, bueno, es muy goloso, ¿no? Muchos ceden por muchos motivos. Tampoco vamos a entrar a valorarlos porque no es fácil tampoco persistir, ¿no? Este señor se negó, él tenía unas convicciones muy fuertes y bueno, él es uno de los que han pasado ya casi a ser kamikazes, ¿no? Él está convencido de que no va a tener mucho éxito él, pero es necesario para él que se dé a conocer que en China hay personas que quieren trabajar por una China mejor, que quieren a su país, que no quieren marcharse. Otros se han tenido que marchar, porque como digo, es una cosa muy amplia y hay personas que no pueden resistir la presión. Este señor ha sido torturado, muchos otros también.
Su motivación, bueno, pues es bastante humanista. Él quiere una China buena y cree que hay gente que vale mucho, ¿no? Y que China necesita acabar con el partido único, básicamente, que es una de los pilares inamovibles. Cuando uno se mete con eso, sabe que puede tener muchos problemas. Me comentabas de Tiananmen y de esa falta bueno, la visión que tenemos de esa falta de activismo, ¿no? No estoy de acuerdo, porque en China se producen al año pues unas 90.000 o 100.000 manifestaciones. Se dice incidentes masivos en chino, ¿no? Documentado por la Academia China de Ciencias Sociales, que es el think tank sociológico más grande que hay allí. Y piensa que si es una cifra más o menos de un think tank oficial, habrá muchas más, ¿no? Pues manifestaciones porque desde que una petrolera o una fábrica ha vertido contaminantes en un río y la gente está enfermando de cáncer y el poder local no hace nada porque está amigado con esa empresa, al caso pues de un cacique local que está explotando a la población. Hay muchísimos motivos, se revelan, y ahora gracias a Internet estamos viéndolo. Se está conociendo. Y de vuelta a lo de Tiananmen, bueno, protestaban en Tiananmen, no era un queremos democracia a la occidental, sino hay corrupción, hay inflación, esto no puede ser, ¿no? Había obreros, había estudiantes, luego estalló la violencia y fue terrible y fue una masacre. Pero ahora también lo que se queja la gente en Internet, más que estamos hartos del sistema y tal, hay corrupción, hay inflación, no llego a fin de mes, ¿qué está pasando, no? ¿Y a cuánto está China de una democracia a la occidente? Es decir, por lo menos de algo que no sea un partido único, que no sea opresión, que no sea totalitarismo, que no sea coacción o cerrar las puertas de Internet, controlar la información que hay en la prensa. ¿A cuánto está China de eso? Porque me comentabas, fuera de micrófono, que no es la imagen de esa de olla a presión, es una imagen también que no se adecua a la realidad china. Bueno, la olla a presión, que es una imagen fantástica para entender que están bullendo cosas, ¿no? Y que están pasando cosas, es cierto, se mueven muchas cosas, pero lo que comentábamos es que es inherente al chino intentar evitar el conflicto, porque no le gustan las cosas armoniosas, le gustan los cambios paulatinos, tanto al gobierno, que por eso hace planes quinquenales, como al ciudadano. Además tienen, en la historia popular hay mucho miedo a una represión de una manifestación como Tiananmen. No les gusta recordar, los que saben lo que pasó, que esa es otra, porque es una minoría. Pero no les gustan esas... ¿Tiananmen les dejó el miedo en el cuerpo? Bueno, hay una minoría que sabe lo que pasó en Tiananmen. Hay muchos campesinos que no tienen ni idea de lo que ocurrió. Hay gente que sabe lo que ocurrió por la propaganda oficial. Hay muy diferentes percepciones de lo que ocurrió, si es que las hay. La gente que conoció, que vivió Tiananmen, es gente que trata de que sus hijos no se metan en política, porque para ellos la política trae problemas. Hay mucha gente de Tiananmen que se exilió y sí ha seguido llevando una labor de activismo desde el extranjero. O sea, que es una cosa muy amplia. Pero que hablábamos de esa espita, de esa olla express, no tengo ni idea, no puedo entrar a valorar cuánto margen hay para que China se abra. Lo que es importante es pensar que sin que la élite económica apoye un cambio de régimen, eso no se va a producir, ¿no? Es muy complicado. Hay pequeñas aperturas, nunca han podido hablar tanto como ahora. Hace 10 años no había un foro como Weibo, que es el Twitter chino, donde podían quejarse, ¿no? Y expresarse y comunicarse. Un país que es continente, como los del norte se comunican con el sur, saben, oye, nos hemos manifestado aquí, o a mí me han subido el salario en el sur. Y el obrero ya sabe que su jefe le está timando porque debería cobrar más. Y eso era lo que el reto que te planteabas en este libro, sacar una radiografía de este momento en particular, en ese momento donde un chino puede decirle a otro, estoy ganando más de lo que ganaba el mes pasado, o me tratan mal, me tratan bien, en esta empresa me tratan mejor, vente para aquí o yo me voy para allí, ¿no? Sí, y también reflejar que hay gente a la que no le interesa que cambien las cosas, hay gente que quiere dejarse la vida para que cambien, hay personas que viven dramas personales
que no están en absoluto conectadas ni con Internet ni con la política. Si recuerdas, hay una mujer que vive pues un drama muy grande porque se casa con un hombre homosexual. De esa te iba a preguntar. Sí. Es muy bueno ese capítulo. Se casa con un homosexual por el tema de la idea de procreación, que es una idea que está muy, muy fuerte en China. Y hasta ahora sabemos que sigue tan virgen como cuando se casó, porque su amigo no ha dado ningún paso en ese sentido. Y eso sí, en este tiempo ella descubre que no es la única, que hay 16 millones de mujeres que están en una situación como esa, porque los homosexuales, que son esposas de los gays, y que porque precisamente los homosexuales no son admitidos, no lo pueden decir públicamente porque les acarrea muchos problemas. Sí, bueno, 16 millones son cifras estimativas, ¿no? De más organizaciones, no se puede dar una cifra justa porque hay muchas personas que están dentro del armario, ¿no? Tanto claro, hombres como mujeres, pero para que veas el collage tan variado que es China, en Pekín o en Shanghái hay cada vez más bares, más clubs gays, es diferente, la opresión es de otra forma, pero en el campo, en Sichuan o en esas aldeas recónditas es muy complicado. Pasa en muchas otras partes del mundo. Lo que es muy curioso es que ahora estas personas, gracias a Internet, nuevamente pueden consolarse. Son las tongchi, que son las mujeres de homosexuales, ¿no? Y pueden consolarse. Hay foros en los que comparten pues esa angustia. Esta chica se fue la noche de bodas a su casa y su reciente marido, fue al apartamento de su novio y ella se pasó la noche de boda comiendo cacahuetes, ¿no? Entonces, esos dramas de pensar, decirle a sus padres, oye, esto no va, y el padre le dijo, tú lo que quieras, pero no te separes. Esas cosas se están viviendo también ahora. Y también interesante el capítulo en el que entrevistas a un chino rata, entre comillas, de estos que viven bajo tierra porque no pueden pagarse otra cosa mejor. Dices en el libro que son los verdaderos artífices del milagro chino, estos emigrantes del campo que se fueron a vivir a las ciudades a soportar las penurias más indescriptibles, ¿no? Sí, es la historia nuevamente de la emigración, pero en el caso de China el drama es que es una emigración interna, porque los chinos necesitan un permiso de residencia cuando están en un lugar, están adscritos casi al territorio, ¿no? Eso es un pasaporte interno. Entonces, si tú eres un emigrante del campo que va a Pekín a buscarse la vida, eres un ciudadano de segunda, no puedes escolarizar a tus hijos a no ser que pagues mucho al colegio para que lo acepten. Es una forma de vetar a esos niños que normalmente vienen de sitios más pobres, que han podido acceder a menos recursos. La atención médica tampoco puedes optar a ella. Entonces es muy duro porque viven en una especie de sistema aparte, en un limbo, a la vez que pueden llegar a trabajar 18 horas, ¿no? Porque sí, vimos documentales recientemente de que, por ejemplo, las mismas empresas tienen dormitorios minúsculos donde residen ahí y hacen prácticamente viven ahí todo el tiempo, casi sin conectar con el exterior, ¿no? Sí, pero es importante también para que lo entendamos en su totalidad, ¿no? La gente que se va a las fábricas ahora ya está además empezando a pedir un poco más, ¿no? Porque el gobierno ha obligado a las fábricas a subir los salarios mínimos para evitar protestas. Hubo bastantes protestas en estos meses atrás. Acaba de haber unas protestas en una fábrica de Foxconn, que ya sabéis que es una subcontrata de la marca Apple. Bueno, esos migrantes que van a las fábricas ya pueden optar a un salario mejor, pueden moverse, está cambiando. De hecho, algunas fábricas de la costa ya están teniendo problemas de mano de obra, ¿no? Y necesitan mano de obra. Y lo interesante es que, bueno, para nosotros son condiciones infrahumanas, pero cuando tú hablas con ellos, les parece que están bien. Ellos, por supuesto, no son robots y son conscientes de que sus condiciones tienen que mejorar, pero esto de las horas extras o de que trabajan incansablemente, tienen un salario base y después se le paga por hora extra. Y ellos están deseando hacer esas horas extra porque están mandando el dinero a casa. Y son personas muy sacrificadas, por eso te decía que eran los verdaderos artífices del milagro económico, porque se han dejado la piel y han sido los que han creado esa China manufacturera, ¿no?
Sí, es una imagen dickensiana, ¿no? Pero de alguna manera después de esa etapa de dolor, de sufrimiento, pues vino una etapa de bonanza. Muchas ciudades de China en este momento están viviendo un boom económico y un boom de bonanza. Te pregunto, ¿eso puede cambiar la mentalidad china? En el sentido, por ejemplo, aquí en este estudio nos comentaban que ahora cuando llaman a China y quieren hacer negocios, pues el empresario ya no está desesperado, o el que está del otro lado en alguna ciudad china perdida por ahí, no está tan interesado. Es decir, o pone ya, lo pone en otro nivel de prioridades. ¿Se está burguesando la sociedad china? No, yo creo que no se puede decir que la sociedad china sea burguesa mientras tengas a 800 millones de campesinos, muchas veces sin retrete en casa, ¿no? Entonces, hay una clase media que está aumentando, a la vez que está aumentando mucho la brecha entre ricos y pobres. Y esto es una gran causa de tensión que preocupa mucho al partido, ¿vale? Por eso también subieron los salarios mínimos. O sea, ellos son conscientes de que las cosas ya no sirven y que no pueden tener ya esa sociedad, esa China basada en la fábrica y en exportar, básicamente porque Europa y Estados Unidos con la crisis se ha tambaleado sus economías y no compran tanto, ¿no? Entonces, el chino ahora mismo lo que quiere, el gobierno chino, es que su ciudadano consuma. ¿Se está sofisticando el consumo? Sí. Las firmas de lujo, de hecho, pues dan cuenta de ello en sus estudios. A pesar de que también hay muchas tiendas de lujo que están totalmente vacías, pero bueno, sí están comprando cada vez más, sí hay personas que pueden optar a más cosas, pero también hay inflación y el chino de abajo lo está pasando mal para llegar a fin de mes. Es un impuesto a la pobreza, al fin de cuentas, la inflación. Por último, Ana, ¿cómo es ejercer el periodismo en China, ¿no? Describes el caso de Linda, una periodista brillante que trabaja en Pekín, en una televisión extranjera, y que es considerada una traidora por sus propios compatriotas, ¿no? Y ella te cuenta en el libro lo difícil que es trabajar y te dice que es muy difícil y que cada cosa que hace tiene consecuencias y daños colaterales, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido en tu caso? En mi caso, como periodista extranjera, tengo que decir que las molestias han sido mínimas. No podemos poner en absoluto en el mismo plano el trato que se le da a un corresponsal, que parece que tenemos un salvoconducto. Sin embargo, un asistente del New York Times creo que estuvo 3 años en prisión. Sí, son por excepciones. Filtrar información. Sí, iba a ir a eso ahora. Ha habido problemas. Hace poco unos compañeros de la televisión francesa recibieron una paliza por salir de Pekín e investigar un caso de expropiación de tierras, expropiación forzosa, con cientos de campesinos dejados allí sin casas ni compensación. Una paliza de matones del gobierno. Matones locales, matones que supuestamente pagados por el gobierno local o por empresas local, por la inmobiliaria local. O sea, nunca estuvo muy claro, pero aquel conflicto se zanjó con la policía llevándoselos. Con huesos rotos, ¿no? Sí, tuvieron que pagarles la cámara. La policía asumió ciertos costes que no se entendía muy bien por qué se estaban asumiendo, ¿no? Si no era propio del gobierno, o sea, si no eran los autores de la paliza, ¿por qué asumían ciertos costes? Querían tapar un poco el conflicto. Pero, nuevamente, lo que le puede pasar a un periodista chino que traspasa la línea roja, que se la juega, la cárcel, es desaparecer, es que su familia nunca pueda optar a un buen trabajo, sea señalada de por vida. Entonces ellos lo pasan mal. Sus propios amigos, como le pasaba a Linda, la han criticado muchas veces y critican a estos periodistas osados por relacionarse o por criticar a China en los reportajes que hacen para medios occidentales. Linda es una productora de un medio occidental. Pero también hay muchos periodistas que son chinos, que trabajan en medios chinos y que tratan de investigar y que son muy valientes. Son una minoría. En general, los periodistas allí se acomodan y hacen comunicación. Trabajan a favor de obra, porque es la única manera de sobrevivir tranquilo. Pero hay gente valiente. Y nosotros, los corresponsales extranjeros, salvo excepciones, vivimos tranquilos, por supuesto hostigados. A algunos se les ha retirado la credencial para ejercer el periodismo. Ha habido amenazas. Es incómodo, te llaman a tomar el té, que es que un funcionario del gobierno te llama y te hace preguntas sobre qué estás haciendo, o acosan a tu traductor.
Eso ocurre, pero vamos, no llega la sangre al río con nosotros. Este fin de semana estaba con unos amigos y tienen un hijo de 5 años que estudia chino en el colegio. Con lo mal que está la situación en España, con muchos jóvenes que quieren emigrar, ¿recomiendas a China como un destino donde se pueden ganar la vida o es un espejismo con el que hay que tener cierto cuidado? Yo creo que hay que tener cierta precaución. Yo siempre recomiendo ir a China porque me apasiona China, ¿no? Pero centrándonos en las opciones reales que uno tiene de construirse una vida allí, si uno no quiere ser sinólogo o trabajar, por ejemplo, para una empresa, muchos empresarios me han preguntado lo mismo, ¿no? ¿Crees que es un buen momento para salir a China? Y es cierto que, bueno, no se puede ir de cualquier manera. Se necesita un buen plan de negocio, se necesita saber que ya el chino no se sienta en un escalón inferior para negociar. Ahora mismo ya saben que tienen un poder de negociación mayor y no quieren a cualquier precio know-how extranjero, porque lo que quieren son sus empresas locales. Es muy difícil llegar a China ahora y que el nicho que queremos ocupar no esté cubierto, ¿no? Tanto entre los periodistas como entre los empresarios o en cualquier lugar. Los chinos ya tienen a gente que habla inglés, ya tienen a gente que hace sus estudios de mercado, ya tienen a gente que hace marketing enfocado al mercado local, ¿no? Entonces no somos tan interesantes ya para ellos. Y entonces hay que saber muy bien, pues, bueno, que hay zonas de China, por ejemplo, que no son Pekín y Shanghái, donde sí hay cosas que explorar, donde sí las empresas, cuando saben entrar, porque claro, es como entrar en otro país, ¿no? Según la región a la que vayas, cuando inviertes dinero, inviertes tiempo de calidad, tienes a gente de confianza allí, puedes hacer cosas muy interesantes. Pero vamos, hay gente que está trasladándose ya a Vietnam y Camboya por los costes laborales. No es la China de hace 10 años. Bueno, pues ha sido un placer, Ana Gracias. Fuentes, que te pases aquí por Periodista Digital, e invitamos a nuestros lectores también a la presentación del libro que va a ser este jueves, ¿no? Sí. Jueves 27 en el FNAC de la calle Preciados. Efectivamente. No sé la hora. 7:30. A las 7:30. En la FNAC de Callao, y estáis invitados. Muchas gracias. Pues ahí estaremos. Gracias a ti.